Aquel sábado por la mañana, el teléfono sonó justo cuando terminaba mi desayuno. Era un aparato antiguo, de disco, de esos que pocos aún usan. Me negué por años a cambiarlo por algo más moderno, a pesar de las frecuentes bromas de mi hijo. Clara, mi difunta esposa, solía decir que aquel teléfono nos traería suerte, pero la suerte se fue de esta casa junto con ella, hace 5 años. ¿Aló? Mi voz salió seca. Casi nunca hablaba por la mañana, nadie solía llamar. Papá, soy Elías. Me enderecé automáticamente en la silla, como si él pudiera verme por la línea. Elías rara vez llamaba, solo cuando necesitaba algo. Buenos días, hijo. Entonces, mi cumpleaños es este sábado, ¿recuerdas? Vamos a hacer una cena aquí en casa. Lucía insiste en que vengas. Yo sabía que no era verdad. Mi nuera Lucía nunca insistió en mi presencia. De hecho, casi siempre era ella quien sugería que no me incluyeran. Pero Elías sabía que mi ausencia levantaría sospechas entre los demás. Claro que me acuerdo, respondí. 42 es una buena edad. 43, papá. Cumplo 43. Ah, sí. Disculpa. Realmente lo había olvidado. Después de los 60, los años se confunden, y los detalles se escapan con más facilidad de lo que me gustaría. Entonces vienes, ¿verdad? A las 6. Sentí la impaciencia en su voz. Quería terminar la conversación. Claro. ¿Quieres que lleve algo? No necesito nada, papá. Solo no llegues tarde. Prometí que no llegaría tarde. Nos despedimos, y como siempre, él colgó primero. Dejé la tostada a un lado y miré por la ventana. El cielo de abril estaba gris sobre la ciudad de Zamora, una de esas mañanas indecisas entre invierno y primavera, como me venía sintiendo en los últimos años, atrapado entre lo que ya fui y lo que aún no conseguí aceptar que soy. Ser invitado a la cena de cumpleaños de mi hijo no me trajo felicidad, solo me causaba ansiedad. Las últimas reuniones familiares terminaron todas de la misma manera. Elías sacando el tema de la casa. Demasiado grande para una sola persona, difícil de mantener. Deberías ir a una residencia cómoda, con gente de tu edad. Pero yo sabía lo que él quería. Dinero. Dinero de la venta de la casa que construí con mis manos para Clara. Hace 40 años. Viví en Zamora toda la vida. Trabajé por 38 años entregando cartas en las mismas calles donde crecí. Conocí a cada portal, cada perro, cada vecino. La gente confiaba en mí para llevar sus alegrías y sus tristezas en sobres y paquetes. Yo era parte de la ciudad, y la ciudad era parte de mí. La casa en la calle Álamos era lo que me quedaba del pasado, de Clara, de los tiempos en que mis hijos aún me miraban con respeto, y no con impaciencia disfrazada de cortesía. Subí hasta el cuarto que compartí con Clara por décadas. Abrí el armario y contemplé por algunos minutos el traje azul marino que compré para su funeral, y que vestí pocas veces después de eso. Necesitaba ver si aún me quedaba bien. Perdí bastante peso el último año. Pendía holgado en la percha, al lado de sus vestidos de verano, que nunca tuve el valor de guardar. El olor de Clara ya había desaparecido, pero a veces creía que aún podía sentirlo. Lavanda con un toque de vainilla. El médico dijo que es normal. La memoria nos juega pasadas. Me probé el traje. Estaba demasiado grande. El pantalón solo se quedaba en su sitio con el cinturón apretado, y la chaqueta parecía colgada de una percha de alambre. Clara habría dicho que parecía un espantapájaros del campo del señor Gallardo. Sonreí con ese recuerdo. Volví a colgar el traje con cuidado. Usarlo en el cumpleaños de mi hijo parecería demasiado extraño. Elías probablemente pensaría que me estaba volviendo senil, y él ya me miraba como si estuviera al borde de eso. A los 69 años yo aún tenía lucidez y firmeza en las manos. Olvidaba tonterías, como fechas, pero lo que realmente importaba, aún lo recordaba con nitidez. La mañana del sábado, me desperté con la luz del alba, como siempre. El hábito de cartero no desaparece fácilmente. Tomé mi avena. Clara decía que era buena para el corazón, y pasé la mañana trabajando en la huerta. El suelo ya estaba bueno para plantar las verduras de otoño. Decidí intentar con brócoli. A Clara le encantaba, y curiosamente a mis nietos también. Al mediodía ya había terminado la siembra. Después de lavarme las manos,
Preparé un sándwich de jamón y encendí la radio antigua que compré con Clara en los años 80. Transmitía noticias sobre algún escándalo político en la capital, pero la política nunca fue mi fuerte. Parecía un lodazal y últimamente más aún. Después del almuerzo, eché una siesta en el sofá de la sala, bajo el cuadro que tengo con Clara, a orillas del lago de Sanabria. Fue nuestro último viaje juntos, un año antes del diagnóstico. Me desperté con el despertador a las 4. Baño y afeitado tomaron casi media hora. Ando más despacio con la edad, aunque no lo admita en voz alta. Elegí un pantalón marrón oscuro y una camisa a cuadros que Clara me dio en nuestra última Navidad juntos. Decidí no usar corbata. Elías se quejaría de todos modos. A las 5 estaba listo, pero era temprano para salir. La casa de él quedaba al otro lado de la ciudad, en un barrio nuevo, con casas modernas y familias jóvenes. 20 minutos en coche, no más. Me senté en el sillón cerca de la ventana, el mismo donde a Clara le gustaba tejer por la noche, y me quedé observando a los niños del barrio jugando en la calle. Mis hijos también corrían por allí, años atrás. Elías siempre fue el más ruidoso e impulsivo. Clara decía que él había sacado mi terquedad, pero yo veía en él mucho de mi padre, un hombre que sabía lo que quería y no dudaba en pasar por encima de todo para conseguirlo. En cambio, mi hija, Marina, era lo opuesto. Responsable, centrada, seria como una pequeña adulta desde niña. A las 6:15, salí de casa. Cerré la puerta con cuidado y entré en el viejo Seat, que arrancó al tercer intento. Otro motivo de broma para Elías. Ese coche es una chatarra, papá. Un día se va a parar en medio de la carretera, pero siempre funcionó, como yo. Viejo pero confiable. El camino hasta la casa de mi hijo era familiar, pero incómodo. Con cada casa nueva que pasaba, con jardines perfectos y buzones idénticos, sentía que Zamora se estaba transformando, convirtiéndose en un lugar que ya no reconocía. Quizás era solo el lamento de un viejo, pero echaba de menos la ciudad de mi juventud. Llegué a la casa de Elías. 2 plantas, fachada de ladrillos rojos, columnas en la entrada. ¡Columnas! En Zamora, donde el edificio más alto es el hospital municipal. Aparqué detrás de una minivan plateada que parecía ser de Marina y su marido, Tomás. Entonces, ellos ya estaban allí. Hacía tiempo que no veía a mi hija. Vivía en Valladolid, a 3 horas de distancia, y trabajaba en una aseguradora. Marina siempre fue más amable conmigo que Elías, aunque también pensara que yo debía seguir adelante tras la muerte de Clara. Bajé del coche con cautela. La espalda suele quejarse después de media hora de trayecto. Cogí del asiento trasero un pequeño paquete, un par de gemelos de plata que fueron de mi padre. Un regalo simbólico, de tradición familiar. Elías nunca usó gemelos, pero aún así, yo intentaba mantener los ritos. Antes incluso de tocar el timbre, la puerta principal se abrió. Era mi nieta, Lidia, con 10 años recién cumplidos, y una sonrisa que dejaba ver los dientes adultos, aún desordenados en su rostro de niña. ¡Abuelo! Corrió a abrazarme, casi tirando mi bastón. Le devolví el abrazo con un solo brazo, sintiendo el calor y la sinceridad que tanto faltaban en el trato con mis hijos adultos. ¿Cómo está mi nieta preferida? Soy tu única nieta, abuelo. Se rió, tirando de mi mano para llevarme dentro. El aroma dulce y picante que venía del pasillo sugería que Lucía estaba horneando su famoso pastel de manzana con canela. Voces y risas amortiguadas venían de la sala de estar. «Abuelo, ¿sabes qué? Se me cayó otro diente. Mira». Abrió la boca mostrando el espacio vacío entre los dientes inferiores. ¿Ya pasó el hada de los dientes?, pregunté mientras me quitaba la chaqueta. «Papá, por favor». La voz de Elías resonó desde la puerta de la sala. Estaba más canoso, pero mantenía una apariencia impecable. Para con esas historias tontas con Lidia. «Hola, papá. Llegaste justo a tiempo», dijo Elías, como si estuviera sorprendido por mi puntualidad. Asentí con la cabeza y le entregué el paquete. «Feliz cumpleaños, hijo». Él tomó el regalo con un leve encogimiento de hombros. Nunca pudo disimular sus emociones, ni siquiera de niño. «Gracias. Ven, todos ya están reunidos».
Lo seguí hasta la sala de estar, donde sofás y sillones estaban ocupados por invitados. Marina vino hacia mí inmediatamente, abrazándome y besándome la mejilla. Su perfume caro no se parecía en nada al olor sencillo de lavanda que usaba Clara, pero el cariño en sus ojos era el mismo. «Papá, qué bueno verte». Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, brillaban con sinceridad. «¿Estás bien?» Era mentira, claro. Yo sabía cuánto había envejecido. Demasiado delgado, con arrugas profundas que se habían marcado más desde que Clara se fue. Pero aquella mentira me calentó por dentro. «Tú también estás hermosa, hija», respondí, y eso era verdad. Tomás, el marido de Marina, me estrechó la mano con firmeza. Un hombre tranquilo, contador de profesión. A Clara le gustaba mucho, y ese era el mayor elogio que alguien podía recibir. «¿Cómo está, señor Lambrano?» «Sobreviviendo, como siempre», respondí, aceptando la silla que me ofreció. Los otros invitados eran conocidos vagamente. Amigos de negocios de Elías, vecinos de la urbanización, sus nombres se me escapaban con facilidad, y ninguno de ellos inició conversación. Yo era un extraño en aquella fiesta, aun siendo el padre del cumpleañero. Lucía apareció viniendo de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, siempre elegante, con postura impecable y rostro impasible. Mantuvo la sonrisa educada que nunca llegaba a los ojos. «Buenas noches, señor Lambrano. Qué bien que pudo venir. Nunca me llamó papá, ni suegro, siempre señor, como si yo fuera un conocido lejano. Agradezco la invitación, Lucía. Su casa está siempre tan acogedora». Mentira. La casa de Elías y Lucía era fría, demasiado perfecta, sin un libro fuera de lugar, sin un marco torcido en la pared. Clara decía que casas así no estaban hechas para vivir, solo para mostrar en revista. Tobías, el hijo mayor de Elías, de 14 años, entró sigilosamente en la sala. Se sentó en un rincón y se hundió en el celular. Le hice un gesto con la mano, pero fingió no verme. A su edad, que lo vieran hablando con el abuelo probablemente era vergonzoso. Suspiré, aceptando en silencio el distanciamiento. La cena transcurrió en un clima tenso, disimulado por sonrisas educadas y preguntas protocolares. Hablaron sobre mi salud, sobre cómo yo me las arreglaba solo en una casa tan grande. Elías y Lucía intercambiaban miradas constantes, como si compartieran una conversación silenciosa. Yo lo percibía todo. Marina también. Vi su expresión cambiar cada vez que su hermano mencionaba mi casa, lo que hizo al menos 3 veces. Después del plato principal, un pato asado con naranja preparado por Lucía con precisión quirúrgica, llegó el momento del pastel. 43 velas hicieron casi un incendio, pero Elías las apagó con un solo soplo. Palmas contenidas le siguieron, y enseguida se levantó con la copa de vino en la mano. «Tengo una noticia que compartir. Algunos aquí ya lo saben, pero para los demás será sorpresa», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En ese instante, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que venía. La imprenta Lambrano Print recibió una propuesta de contrato con la cadena de hoteles Real Comfort. Un contrato grande. Tendremos que expandirnos, contratar más gente, comprar nuevos equipos, quizás incluso cambiar de local. Los invitados murmuraron entusiasmados. Elías levantó la mano pidiendo silencio. «Claro, para eso necesitaremos inversión. El banco ya aprobó preliminarmente el crédito, pero…» Me miró directamente. «Necesitamos una garantía más sólida que nuestra casa actual». El ambiente se silenció. Sentí todos los ojos volverse hacia mí. Marina negó con la cabeza levemente como si intentara impedir a su hermano. Pero Elías continuó. «¿Papá? La casa en la calle Álamos es grande, antigua, cara de mantener. Estás solo allí. Es difícil, lo sé. Podrías vivir en un buen lugar con gente de tu edad, asistencia médica, comedor, hasta piscina. Me las arreglo bien solo», dije, con voz firme, aunque baja. «Claro, claro», respondió él con esa sonrisa condescendiente que yo detestaba. «Pero todos estamos preocupados. ¿Y si te caes? ¿Y si hay un incendio? Estamos lejos, no llegaríamos a tiempo». Tuve ganas de decir que nadie allí aparecía ni cuando yo lo pedía. Pero me contuve, no delante de los invitados,
¿Y cuál es el punto, Elías? Pregunté, aunque sabía exactamente a dónde quería llegar. Hemos encontrado una excelente residencia en San Felipe, en el interior. Es un complejo nuevo para personas mayores, con asistencia, área de convivencia, comidas balanceadas. Y lo más importante, usted estaría acompañado, no más solo. No quiero vivir entre desconocidos de mi edad. Quiero seguir en mi casa, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Elías suspiró, como quien explica algo obvio a un niño. Papá, sea razonable. Si vende la casa, tendrá dinero de sobra para vivir con comodidad el resto de su vida. Y aún sobra una buena cantidad para tu negocio, completé por él. El silencio que se produjo fue pesado. Marina tosió, incómoda. Elías, ¿podemos hablar de esto otro día? Hoy es tu cumpleaños, al fin y al cabo. Pero mi hijo ignoró a su hermana. Es una situación en la que todos ganamos, papá. Usted está bien cuidado, y yo puedo expandir el negocio, garantizar el futuro de sus nietos. ¿No es lo que a mamá le gustaría? Mencionar a Clara me enfureció más que cualquier intento de manipulación. No te atrevas a decir lo que a Clara le gustaría, dije, sintiendo la garganta cerrarse. Ella jamás estaría de acuerdo en verme expulsado de la casa que construí para ella. Nadie está hablando de expulsar, intervino Lucía con voz dulce y firme. Sería una decisión suya, para su propio bien. La miré, luego a Elías, y de repente comprendí. Ellos ya habían decidido todo. Solo esperaban que yo cediera para concluir el plan. Probablemente ya habían hecho las reservas, quizás hasta llenado papeles. Necesito pensarlo, murmuré, levantándome de la mesa. Es una decisión demasiado grande. Claro, papá, dijo Elías sonriendo, pero sus ojos permanecían fríos. Piense con cariño. El banco nos dio 2 semanas para presentar la garantía, o el contrato pasará a otro. Asentí, sin confiar en mi propia voz. Marina lanzó una mirada de reprobación a su hermano, pero permaneció en silencio. Tomás mantenía los ojos fijos en el plato, visiblemente incómodo. Los invitados se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar a aquella escena tan íntima y vergonzosa. Lucía, siempre hábil para disimular fisuras, aplaudió con entusiasmo exagerado. ¿Y ahora? ¡El pastel! ¿Quién quiere una porción? Las conversaciones volvieron, pero el ambiente había cambiado. Las risas sonaban forzadas, y las miradas aún se posaban en mí de vez en cuando. Yo permanecí callado, empujando trozos de pastel con el tenedor, sin sentir el gusto. Mi mente giraba en torno a la casa, a Clara, y a cómo mis hijos parecían haber olvidado todo lo que les enseñamos sobre respeto, familia y dignidad. Cuando Elías levantó su copa y propuso un brindis por el éxito y los nuevos comienzos, yo lo acompañé con los demás, pero no bebí. Solo me llevé la copa a los labios. Fue entonces cuando percibí un movimiento sutil, casi imperceptible, viniendo de la derecha. Elías, sentado a mi lado, retiraba rápidamente la mano de mi copa. Si no hubiera sido cartero durante tanto tiempo, entrenado para notar los mínimos detalles, habría pasado desapercibido. Pero algo dentro de mí gritó, ¡peligro! Fingí beber el vino, pero no dejé que siquiera tocara mi lengua. Observé discretamente la copa. No había polvo visible, ninguna alteración en el color, pero mi instinto, que rara vez fallaba, me alertaba. ¿Por qué Elías pondría algo en mi copa? ¿Veneno? No. Sería una exageración, incluso para él. Pero quizás un laxante, un diurético, algo para humillarme delante de los invitados. Miren, mi padre ni siquiera puede controlar la vejiga. ¿Cómo puede vivir solo? La ira y la tristeza luchaban dentro de mí. ¿Sería mi propio hijo capaz de algo tan mezquino? ¿Todo esto por dinero? ¿O ya había dejado de ser solo por eso? Mientras los otros comentaban sobre política y pesca, mi mente hervía. ¿Qué hacer? ¿No beber funcionaría? No. Él lo usaría en mi contra. Diría que me volví paranoico, con miedo de mi propia familia. Otra señal de senilidad. Acusarlo allí, delante de todos, sin pruebas, me volvería motivo de lástima. ¿Vieron? Está delirando. Necesita realmente acompañamiento. Fue entonces cuando tuve una idea. Simple, silenciosa y eficaz.
Si Elías quería humillación, entonces quizás sería justo que él experimentara un poco de su propio veneno. La mesa estaba animada con una historia banal contada por uno de los amigos de Elías. Algo sobre una pesca y un pez del tamaño de un perro, que escapó por un pelo. Todos reían, gesticulaban, comentaban. Aproveché el momento. Con un gesto tan rápido como natural, intercambié mi copa con la de Lucía, que estaba sentada a mi izquierda. Las dos estaban una al lado de la otra, idénticas, llenas hasta la mitad. Nadie se dio cuenta. Mi conciencia se sintió un segundo. Ella no se merecía eso. ¿O sí? Recordé las veces en que apoyó a Elías en los planes de quitarme la casa, de las visitas de los nietos que ella desprogramaba alegando que el abuelo estaba cansado. Ella nunca fue inocente. Era cómplice. Solo no apretaba el gatillo. Ella entregaba el arma cargada en las manos de mi hijo. Y entonces le dije al tipo, «O sacas el pez del agua ahora, o te empujo al lago», dijo el amigo terminando la historia. Carcajadas. Elías levantó la copa. Un brindis por las historias de pescador que nunca cambian. Todos bebieron. Yo también me llevé la copa a los labios, la de Lucía, y di un pequeño sorbo. Vino tinto, seco, con un ligero amargor. Nada anormal. Lo que sea que estuviera mezclado, estaba bien disuelto. Observé a Lucía. Ella siempre bebía rápido, lo que Clara consideraría poco elegante. Y esa noche no fue diferente. Vació la copa en pocos tragos. Noté la mirada furtiva de Elías en mi dirección. Cuando vio que mi copa estaba vacía, sonrió discretamente. Era la misma sonrisa que ponía de niño, después de esconder mis gafas o poner un sapo en la cama de su hermana. La sonrisa de quien cree que ganó. La conversación en la mesa continuó. Marina hablaba de su nuevo cargo en la aseguradora. Tomás planeaba llevarla a Europa en el verano. Elías intervenía con comentarios sobre el contrato millonario que cambiaría todo. Y yo solo observaba a Lucía. Unos 15 minutos después, el cambio fue visible. Su rostro palideció. Tragó saliva varias veces. Se movía en la silla como si algo la incomodara. ¿Está todo bien, Lucía?, preguntó Marina dándose cuenta primero. Ella sonrió, avergonzada. Solo un malestar. Quizás... No terminó la frase. Se llevó la mano al estómago. Respiró hondo. ¿Cariño? Elías se giró hacia ella, el tono de voz cambiando a preocupación genuina. Lucía intentó responder, pero al abrir la boca solo soltó un gemido bajo. De repente, se levantó bruscamente, derribando la copa vacía sobre la mesa. Con permiso, yo... y salió apresurada de la sala, sujetándose el estómago con ambas manos. El silencio cayó como una manta sobre los invitados. Las cucharas se detuvieron en el aire. Las conversaciones cesaron. Debe haber sido algo que comió, dijo Elías, intentando sonar casual. Pasó el día cocinando, casi no comió nada. Quizás sea solo el estómago. ¿Puedo ir a ver cómo está?, sugirió Marina ya levantándose. Yo voy, dijo Elías apresurado, casi interrumpiendo a su hermana, y salió tras su esposa. Los invitados comenzaron a cuchichear. Algunos ofrecieron más vino, otros retomaron conversaciones sobre el clima o la política local, todo con ese tono extraño de quien intenta ignorar lo obvio. Yo me mantuve en silencio, expresión neutra. Por dentro, sentimientos conflictivos se agitaban. Una parte de mí se sentía satisfecha de que Elías hubiera sido desenmascarado, aunque discretamente. Otra parte, sentía culpa. ¿Qué diría Clara?, pensé, recordando el rostro sereno de mi esposa. ¿Ella me reprocharía por actuar así? ¿O entendería que a veces la justicia llega de forma silenciosa? Elías regresó solo unos minutos después. Su rostro tenía una expresión extraña. Preocupación, sí, pero también rabia contenida. Lucía no está bien, anunció. Pide disculpas, pero no podrá volver a la mesa. ¿Fue algo que comió?, preguntó Tomás. Quizás. O un virus, no sé. Entonces me lanzó una mirada afilada, como si intentara leerme. Yo mantuve mi semblante tranquilo. Solo murmuré: espero que no sea nada grave. Quizás sea de la comida. Todos comieron lo mismo, replicó Elías.
y nadie más se sintió mal. A veces es alergia, sugirió uno de los vecinos. Mi hermana no puede ni oler el camarón. Lucía no tiene alergias, dijo Elías, frío. Debe ser cansancio. Estaba agotada con los preparativos. Las conversaciones volvieron, pero el ambiente era otro. Sin la anfitriona, la fiesta parecía sin rumbo. Los invitados comenzaron a mirar el reloj. Uno de ellos fue el primero en despedirse, alegando tener que levantarse temprano. Los demás siguieron el ejemplo. También pensé que era hora de irme. Agradecí por la noche, deseé mejoras a Lucía y me encaminé hacia la puerta. Ella no salió del baño. Elías ni siquiera intentó disimular la incomodidad. Marina se ofreció a acompañarme hasta el coche. «¿Papá? ¿Estás bien?», preguntó cuando estábamos solos en el garaje. Elías no debería haber sacado el tema de la casa justo hoy. «Estoy bien, hija, no te preocupes». «Sí me preocupo». Ella puso la mano en mi hombro. «Todavía eres mi padre, y quiero que seas feliz. Pero él también tiene razón. Esa casa es demasiado grande. No empieces, Marina», pedí con suavidad. «No hoy». Ella suspiró. «Está bien, pero ¿me prometes que lo vas a pensar? No en una casa de reposo, sino quizás en un apartamento más pequeño, o incluso en venir a vivir conmigo y Tomás. Tenemos una habitación extra, con baño. Lo pensaré, prometo», mentí. Yo sabía que no saldría de mi casa. Era todo lo que me quedaba de Clara, de nuestra vida, del pasado que yo aún podía tocar. Marina me abrazó, y por un instante sentí en ella la misma ternura del toque de Clara. Quizás era el perfume, quizás era el gesto. Entré en el coche y me preparaba para partir cuando la puerta de la casa se abrió con fuerza. Elías vino en mi dirección, con los ojos brillando de ira. «¡Papá!». Él ignoró la presencia de su hermana. «¿Qué hiciste?». «¿De qué hablas, hijo?». Intenté sonar inocente. «No te hagas el desentendido. Lucía está muy mal. ¿Pusiste algo en su copa?». Marina jadeó. «Elías, ¿estás loco? Papá jamás haría eso. Entonces, ¿por qué se encerró en el baño con dolor de estómago y náuseas, Fue él». Me señaló con el dedo tembloroso. «Te vi cambiar las copas». Mi corazón se disparó, pero mantuve la calma. «No sé de qué hablas». «¿Cambiar copas? Me estás confundiendo». «No juegues conmigo, papá. Te vi. Sabías. Descubriste. Y te vengaste». «Estás borracho, Elías», dijo Marina, intentando intervenir. «Estás diciendo tonterías». Me miró con tanto odio que por un segundo pensé que me agrediría allí mismo. Pero había otra cosa en aquella mirada también. Miedo. Confusión. Sabía que yo sabía, pero no sabía cómo. «Esto aún no ha terminado», dijo, ahora en un tono bajo, casi susurrado. «Usted no puede aferrarse al pasado para siempre. Los cambios son inevitables, quiera o no». Marina me miró confusa cuando Elías volvió a entrar en la casa con pasos pesados. «¿Qué fue eso, papá? ¿Por qué está tan trastornado?». Me encogí de hombros. «Tu hermano siempre ha tenido talento para el drama. Debe haber bebido demasiado». «Papá». Ella me miró fijamente. «¿Estás seguro de que no sabes lo que está pasando?». Pensé en contarle la verdad allí mismo, decirle que Elías intentó humillarme, que puso algo en mi vino, que yo lo percibí y simplemente le devolví la misma moneda. Marina siempre fue justa. Probablemente entendería, pero algo me lo impidió. Quizás era la vergüenza de lo que hice. Quizás era agotamiento. O quizás era el deseo de mantener a mi hija lejos del abismo que se abría entre su hermano y yo. No sé, hija. Quizás todo quede más claro mañana. Ella no parecía convencida, pero me abrazó otra vez y me dejó ir. Conduje por las calles oscuras de Zamora con una mezcla de alivio y amargura. Lo que sucedió esa noche era solo la superficie de un problema mucho más profundo, la fractura de nuestra familia. Encendí la radio. Sonaba una vieja canción que Clara amaba. Por un instante, volví en el tiempo. A los domingos juntos, a las manos pequeñas de Marina en las mías, a los ojos de Elías, entonces llenos de admiración. «¿Dónde nos equivocamos, Clara?», murmuré. Pero no había respuesta. Solo la música suave y la carretera vacía al frente. A la mañana siguiente, me desperté temprano como de costumbre.
El hábito de cartero no desaparece con la jubilación. Mi cuerpo aún creía que las 5 de la mañana era la hora correcta para levantarme. Me quedé unos minutos acostado, escuchando el sonido del viejo reloj de pared que Clara compró en una liquidación el primer año de nuestro matrimonio. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron como una película desagradable. El plan de Elías, el intercambio de copas, la confrontación en el garaje. Me levanté despacio. Las articulaciones dolían, pero nada fuera de lo habitual. Preparé mi avena, tomé té fuerte, lavé los platos sin prisa. Estaba intentando evitar pensar, pero no servía de nada. Cuando el teléfono sonó a las 7:30, ya sabía quién era. ¿Estás satisfecho ahora? La voz de Elías sonaba ronca, como si no hubiera dormido. Buenos días, hijo. ¿A qué debo el honor de una llamada tan temprano? No te hagas el tonto. Lucía pasó la noche en el baño. A las 3 de la mañana tuve que llevarla al hospital. Sentí una punzada de culpa. No había imaginado que el efecto sería tan fuerte. Lo siento mucho por ella, de verdad. ¿Qué dijeron los médicos? Cuadro gastrointestinal agudo de origen desconocido, respondió con desdén. Pero los dos sabemos lo que causó eso, ¿verdad? No me pongas palabras en la boca, Elías. Yo no puse nada en el vino de tu esposa. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Podía oír sus dientes apretándose. Pero cambiaste las copas. Te vi. Digamos que sí. Y digamos que lo que estaba en su copa era lo que tú pretendías poner en la mía. Era solo un laxante, explotó. Nada peligroso. Era para hacerte entender que ya no puedes vivir solo. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando mantenerme tranquilo. ¿Realmente pensaste que humillar a tu padre frente a los nietos e invitados sería una buena estrategia para convencerlo? Estaba desesperado. Nunca escuchas, siempre decides todo solo. ¿Y eso justifica falsificar mi firma en el banco? Pregunté, directo. Silencio. Largo. ¿De qué estás hablando? Recibí un informe del banco anoche. Por casualidad se olvidaron de filtrar el correo electrónico para el avalista. Lo vi todo, hasta los documentos escaneados. Firma falsa, Elías. Él intentó hablar, pero la voz le falló. Fue un error. Yo pensé que iba a funcionar. No solo intentaste forzarme a vender mi casa, me involucraste en un préstamo sin mi permiso. Era la oportunidad de mi vida. Un contrato enorme, papá. ¿Y si no puedes pagar? La deuda recae sobre mí, sobre mi casa, sobre todo lo que me queda. Nunca dejaría que eso pasara. ¿Cómo dejaste de avisarme que me habías convertido en avalista? ¿Cómo me mentiste? Silencio. Al otro lado, oí el sonido amortiguado de una respiración desacompasada. No te vas a salir con la tuya, Elías. ¿Me vas a denunciar? ¿Vas a mandar arrestar a tu propio hijo? No respondí. Colgué el teléfono en silencio. Fui al cuarto de estudio, donde Clara y yo guardábamos los documentos de la familia. Encendí el viejo ordenador y abrí mis correos electrónicos. Revisé de nuevo los archivos del banco. Allí estaba. El préstamo empresarial a nombre de Elías, con mi firma, burdamente falsificada. La firma era una caricatura de la mía. Cualquier persona que conociera mi trazo reconocería la farsa. Y aún así, el banco había aceptado. Elías falsificó mi firma, mi propio hijo, para conseguir dinero. Y si no pagaba, yo perdería mi casa, mi seguridad, mi último vínculo con Clara. Me levanté de la silla sintiendo el peso de la traición posarse en mis hombros como plomo. Abrí el cajón del archivo y tomé un sobre. Imprimí todos los documentos que el banco había enviado, junto con copias de mis registros de firma verdadera. Separé también mis extractos bancarios y la chequera. Tendría pruebas suficientes. Luego, marqué el número de la sucursal. Banco Central de Zamora, buenos días. Buenos días. Aquí es Walter Lambrano. Necesito hablar con el sector de préstamos. La operadora fue educada, pero firme. Solo un instante, señor Lambrano. Fui transferido a un hombre de voz profesional y distante. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero información sobre un préstamo en el que aparezco como avalista. Fue hecho a nombre de mi hijo, Elías Lambrano. Un momento, señor. Sí, veo aquí. Hay 2 préstamos con usted como garante. El de la hipoteca residencial y uno empresarial. Reciente. Exacto.
Me gustaría saber qué documentos fueron presentados. Tenemos aquí el contrato firmado por usted, la autorización para verificación de crédito. Yo nunca firmé esos documentos. Dije con firmeza. Eso es falsificación. Hubo silencio al otro lado. Un silencio más pesado que el anterior. ¿Usted está afirmando que su firma fue falsificada? Sí. Y quiero registrar una denuncia oficial. Mañana estaré allí con mis documentos personales y una copia de la firma verdadera. Comprendo. Esto es grave. Será necesario abrir una investigación. Quizás involucrar a la policía. Soy consciente. Estaré allí a las 10 de la mañana. Colgué. Me quedé parado unos segundos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. La decisión estaba tomada. Podría costar caro, pero no hacer nada costaría mucho más. Elías había cruzado la línea. Ya no se trataba de orgullo herido. Era un crimen. Un acto que ponía en riesgo todo lo que construí durante una vida entera. Fui hasta el espejo del pasillo y encaré mi propia imagen. Ahora es contigo, Walter, murmuré. Hora de mostrar que aún no estás vencido. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol. No hice mis estiramientos ni fui a la huerta. Tenía otro tipo de tarea por delante. Me duché con calma, me afeité con cuidado y elegí la mejor ropa del armario. El mismo traje azul del funeral de Clara. Todavía holgado, pero adecuado. Me puse un poco de colonia, la misma que Clara me daba cada Navidad. Al sentir el olor, sentí también su presencia silenciosa. Todo saldrá bien, murmuré. Puse todos los documentos en la carpeta de cuero que guardaba en el cajón más profundo del escritorio. También llevé mi identificación, mi tarjeta del banco y mi chequera. A las 9:45 estacioné frente a la sucursal central del Banco de Zamora. El edificio era de piedra clara, imponente, con columnas antiguas, un contraste con la frialdad moderna de su interior. Fui recibido por un empleado llamado Herrero, responsable del área de crédito. Estaba acompañado por una abogada del banco, la doctora Valdés. Señor Lambrano, es un placer recibirlo. Sabemos que usted se puso en contacto ayer y, bueno, su alegación es grave. Es más que grave, respondí. Es verdadera. Abrí la carpeta y empecé a distribuir los papeles sobre la mesa. El contrato con la firma falsa, los comprobantes bancarios, copias de documentos firmados por mí. La abogada examinó los papeles con atención, comparando firmas. Hay, de hecho, una diferencia evidente en el trazo. Dijo por fin. ¿Usted está dispuesto a registrar una denuncia formal? ¿Sí? Respondí sin dudar. ¿Y sabe quién pudo haber cometido la falsificación? Preguntó Herrero, aunque sus ojos ya daban la respuesta. Mi hijo, Elías Lambrano. Él tenía el motivo y el acceso. El silencio se instaló de nuevo, pero era otro tipo de silencio, el que precede a medidas definitivas. Iniciaremos una investigación interna inmediatamente. El préstamo empresarial será congelado hasta nueva orden. Si se confirma el fraude, necesitaremos activar a las autoridades. Asentí, con la calma de quien sabía que había hecho lo correcto. Hay una cosa más. ¿Sí? Quiero retirar mi garantía de su financiación hipotecaria. El gerente arqueó las cejas. Eso será más complicado. Ese contrato fue firmado legalmente, ¿no? Sí, pero bajo condiciones que fueron quebrantadas. Él prometió no hacer más préstamos a mi nombre sin mi permiso. Y ahora falsificó una firma. La abogada y Herrero intercambiaron miradas. Es posible reevaluar el contrato a la luz de un fraude relacionado. Puede llevar a la anulación de la garantía, sí. Salí del banco al mediodía con el sol brillando sobre Zamora. El calor era seco pero soportable. Caminé un poco antes de volver al coche, intentando organizar mis pensamientos. El teléfono vibró en el bolsillo. Era Elías. Atendí con calma, aunque mi corazón latía fuerte. ¿Qué hiciste? La voz de Elías venía temblorosa, casi histérica. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Hola, hijo. Imagino que el banco ya te ha informado. ¿Informado? Congelaron todas las cuentas de la imprenta. Cancelaron mi línea de crédito. Están pidiendo que comparezca para dar explicaciones. Están hablando de falsificación de documentos. Mantuve el silencio por unos segundos. A veces, el silencio enseña más que cualquier sermón. ¿Papá?
¿Me estás oyendo? Gritó. Te oigo. Y soy plenamente consciente de lo que ha pasado. Falsificaste mi firma para conseguir un préstamo. Yo lo descubrí. Y lo denuncié. Fin de la historia. Lo admito. ¿Está bien? Fue un error. Pero era la oportunidad de mi vida. Si perdía ese contrato, no tendría otra oportunidad como esa. Podía transformar la imprenta, ampliar, contratar más gente. ¿Y por eso decidiste sacrificar a tu propio padre? Iba a poder pagar. Ya estaba todo calculado. El contrato con los hoteles garantizaría flujo suficiente para cubrir el préstamo. Como en los tiempos del colegio, ¿recuerdas? Cuando querías abrir una tienda de cómics. Luego un cibercafé. Después una agencia de turismo. ¿Y quién terminó pagando las deudas? Tu madre y yo. Al otro lado de la línea, silencio, largo, denso. ¿Podemos hablar en persona? Voy hacia tu casa. 20 minutos. Exactamente 20 minutos después, él estaba en la puerta. Cabello despeinado, corbata torcida, rostro abatido. Parecía haber salido corriendo de la oficina. Entra, dije abriéndole paso. Hice té. ¿Té? Se burló, amargo. ¿Acabas con mi vida y me ofreces té? Yo no acabé con tu vida, Elías. Tú lo echaste todo a perder cuando decidiste firmar por mí. Yo solo revelé la verdad. Era solo una firma. Se exaltó. Un detalle técnico. Y lo convertiste en un desastre. No, hijo. No era solo una firma. Era un crimen. Y no fue tu primer paso en esa dirección. ¿De qué estás hablando ahora? Frunció el ceño. Del laxante que pusiste en mi vino. De las mentiras. De las manipulaciones. De cómo pusiste a Lucía en mi contra. De cómo intentas empujar a Marina a tu lado. Estás paranoico. Estás viendo cosas. Entonces explícame por qué no me pediste directamente que fuera tu aval. ¿Por qué hiciste todo a escondidas? Elías desvió la mirada. Porque sabía que ibas a decir que no. Siempre dices que no. Siempre pones obstáculos. Tú y mamá me encerraron aquí, en Zamora, cuando yo quería estudiar fuera. Cuando yo quería ir a Madrid, ustedes me convencieron de quedarme. Me quedé en silencio por un momento, asimilando la acusación. Había algo de verdad allí. Clara y yo realmente lo convencimos de no salir de Zamora. Pero no fue por egoísmo. Fue por cuidado. Por miedo a que se perdiera. Elías, tu madre y yo queríamos lo mejor para ti. Siempre lo quisimos. Pero tú nunca entendiste que lo mejor no siempre es lo más fácil. Él resopló. Ustedes me hicieron creer que yo era incapaz de decidir por mí mismo. Y ahora, ¿quieres darme lecciones de moral? Yo te di el dinero para tu primera impresora. Te ayudé en la financiación de la casa. Pagué parte de la cirugía de Tobías. Te extendí la mano muchas veces. Pero eso no te da el derecho de pasar por encima de mí. Me lo echaste en cara toda la vida. Cada vez que algo salía mal, venía el discurso. ¿Quién te ayudó? ¿Quién pagó? Me cansé de eso, papá. Y yo me cansé de ser tratado como una carga, como si solo sirviera para firmar papeles y pagar deudas. Él respiraba con dificultad ahora, los ojos llorosos, pero aún llenos de rabia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con el préstamo? ¿Con la imprenta? ¿Con la casa? Eso depende de ti. Yo le propuse al banco un punto intermedio. La hipoteca puede mantenerse, pero los pagos pasan a ser hechos por mí, directamente. Tú me transfieres el dinero y yo lo paso al banco. ¿Así? Me aseguro de que se está pagando. Elías me miró como si le hubiera quitado el suelo. Como si fuera un adolescente sin responsabilidad. No, como alguien que ha roto la confianza y necesita reconquistarla. ¿Y el préstamo empresarial? El banco va a investigar. Si confirman la falsificación, pueden llamar a la policía. Él palideció. ¿Quieres ver a tu hijo ir preso por fraude? Claro que no. Pero quiero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. Has superado todos los límites. Ahora tienes que asumir las consecuencias. ¿Y si no consigo otro inversor? ¿Ya hablaste con Harvey? ¿No quería entrar como socio? Elías dudó. Sí, quiere. Pero el valor que tiene no lo cubre todo. Empieza por ahí. Habla con él. Busca otros. Presenta un plan honesto. Y lo más importante, sé transparente. Asintió lentamente. Por primera vez parecía realmente derrotado. Y, si consigo estabilizar la imprenta, la casa sigue siendo mía.
pero quizás podamos encontrar una solución que sirva a toda la familia. En ese momento, el timbre sonó. Fui a la puerta y, al abrirla, encontré a Marina con expresión seria. «Papá, ¿todo bien?». Me abrazó. Luego miró por encima de mi hombro. «Elías, ya está aquí». «¿Marina?», preguntó él sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo que tú, imagino», respondió entrando, intentando entender cómo arreglar este desastre. Nos fuimos los tres a la cocina. Preparé más té, esta vez para todos. Nos sentamos a la mesa como en los viejos tiempos, aunque la tensión flotaba en el aire. «Me enteré de la falsificación», dijo Marina sin rodeos. «Tomás escuchó algo en el banco y me lo contó». Elías bajó la mirada. «Y también me enteré de que papá está intentando resolver todo sin involucrar a la policía». Ella hizo una pausa. «¿Y que tú, incluso después de todo, aún quieres mantener la hipoteca, papá?» «Bajo nuevas condiciones, sí. Pero sí. Entonces creo que es hora de que todos cambiemos un poco», dijo Marina. «Si queremos salvar lo que aún existe de esta familia, no podemos vivir más con secretos». Por un momento, nadie dijo nada. El silencio en la cocina era diferente, no pesado como antes, sino denso de posibilidades. Elías finalmente rompió la quietud. «Hablé con Harvey ayer. Está dispuesto a invertir. Todavía no es suficiente, pero es un comienzo. También pensamos en vender el segundo coche para reforzar el capital». Marina asintió. «Y si muestras buena voluntad, quizás consigas otros socios. Pero tienes que ser transparente con el banco. Tienes que admitir el error». «Lo sé», respondió él. «Y lo haré. Mañana mismo». Ella lo observó por unos segundos. «¿Sabes? Tienes suerte de que aún tengas a nuestro padre dispuesto a apoyarte. Después de lo que hiciste, muchos ya habrían cortado lazos». «Lo sé, Marina. No estoy orgulloso de lo que hice». Ella me miró. «¿Y tú, papá? ¿Tienes algún plan para esta casa además de mantener la hipoteca bajo control?» Estaba pensando, empecé dudando, en transformar el antiguo anexo de atrás en una pequeña vivienda para mí, algo independiente, con entrada propia, baño, cocina. Marina arqueó las cejas. «¿Y la casa principal? Puede seguir siendo el centro de la familia, para encuentros, para que los nietos pasen fines de semana, para celebraciones, pero sin más interferencias. Yo me quedo en el anexo, con mi privacidad, y la casa sigue viva». Elías pareció considerar la propuesta. «Yo puedo ayudar con la reforma. Harvey es electricista de formación. Puede encargarse del cableado. Y yo puedo encargarme del diseño», dijo Marina. «Clara siempre me enseñó a hacer que los espacios conversen con las personas». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo real se estaba reconstruyendo. «Parece que, a pesar de todo, aún sabemos trabajar juntos», comenté. «Aún tenemos mucho que arreglar», dijo Marina. «Pero este es un buen comienzo». Los días siguientes fueron de movimiento constante. Elías cumplió lo prometido y fue al banco. Asumió la falsificación, propuso un plan de pago a plazos y, gracias a mi testimonio y a su disposición a colaborar, el banco decidió no acudir a la justicia, al menos por ahora. La línea de crédito fue cancelada, pero con la inversión de Harvey y la venta del coche extra, lograron asegurar el contrato con los hoteles. La imprenta seguiría en pie, más pequeña de lo que Elías soñaba, pero viva. Mientras tanto, la reforma del anexo comenzó. Todos los fines de semana, Elías aparecía con herramientas, tablas, cables y buena voluntad. Harvey, de hecho, era un excelente electricista, y hasta Tomás ayudó con la fontanería. Marina venía con catálogos de muebles y muestras de tela. Ella y Lucía, que reapareció, avergonzada y callada, debatían cortinas, iluminación y disposición de los muebles con entusiasmo. Hasta los nietos participaron. Tobías martillaba con precisión sorprendente, mientras Lidia escogió los colores de las paredes con autoridad de decoradora infantil. Ver a todos allí trabajando juntos me hizo sentir algo que no esperaba sentir de nuevo: pertenencia. Aquella casa, que antes parecía demasiado grande para mí, ahora rebosaba de vida. Lucía se transformó. Empezó a llamarme preguntando mi opinión, trajo pasteles, café, revistas de decoración. Un día me dijo bajito:
Yo creía que usted me juzgaba. Por eso me distancié. Pero me di cuenta de que el juicio venía de mí misma. Nunca quise juzgar a nadie, Lucía. Solo quería respeto. Ella asintió, emocionada. Creo que finalmente lo entendí. A principios del verano, el anexo quedó listo. Un pequeño hogar de 60 metros cuadrados, con sala, cocina americana, dormitorio, baño y balcón con vista al jardín. Todo nuevo, pero con detalles antiguos que a Clara le habrían encantado. Tiradores de cobre, cortinas florales, una mecedora heredada de su abuela. El día de la mudanza, hicimos una barbacoa en el patio. Elías se encargó de la parrilla. Marina trajo el pastel de manzana de la receta de Clara. Lidia corrió por el jardín riendo a carcajadas. Tobías me ayudó a montar la estantería de libros. Cuando el sol se puso, me senté en la silla del balcón y miré hacia la casa principal. Las luces encendidas, las ventanas abiertas, las voces de mis nietos resonando. Aquella casa aún era un hogar. Esa noche, antes de dormir, abrí la vieja caja de fotografías que había traído de la casa principal. Allí estaban Clara con Marina en brazos, Elías sonriendo sobre una bicicleta nueva, nuestro picnic a orillas del lago en 1998. Una Navidad en que todos parecíamos más jóvenes, más ligeros. Cada imagen era un recuerdo vivo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí prisionero de ellas. No eran ya vestigios de un pasado irrecuperable, sino los cimientos de un presente reconstruido. Tomé la taza que Lucía me había regalado de bienvenida al nuevo hogar y preparé té para dos. Puse la segunda taza sobre la mesita, al lado de la mecedora vacía. Para ti, Clara, murmuré. Conseguí proteger lo que construimos, y de alguna forma, nuestro hogar sigue en pie. La tetera silbó suavemente, como un susurro de la casa entera respirando en paz. Allí, en aquel anexo sencillo, con olor a madera fresca y sonido de nietos jugando a lo lejos, sentí por primera vez en muchos años que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de risas. Lidia estaba en el jardín, corriendo tras un globo que flotaba obstinadamente contra el viento. Marina cortaba rosas como Clara habría aprobado. Elías barría el patio. Lucía preparaba café. Miré todo aquello desde mi ventana. En la pared, el reloj antiguo de Clara marcaba las 8 en punto. En mi pecho, el tiempo también parecía haber vuelto a andar. Me senté en el sillón con vista al jardín y abrí un libro antiguo. Al lado, la pequeña tetera empezaba a hervir. Y antes incluso del primer sorbo, levanté mi taza en un brindis silencioso. Al recomienzo, a la dignidad rescatada, y a la familia que, a pesar de todo, encontró el camino de vuelta.